Bueno, me presento. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Sí, sí. Bien. Bueno, mi nombre es Valentina Colombati, soy médica, estoy haciendo la residencia en anestesia en el Hospital Austral, ¿sí? Cualquier cosita que no se entienda o alguna duda me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de comorbilidades y anestesia, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la relación de las comorbilidades de un paciente con anestesia? Porque es importante para su seguridad y para el éxito de cualquier procedimiento al que se someta un paciente, ¿sí? Bueno, ¿a qué llamamos comorbilidades? Bueno, son condiciones médicas que están asociadas en conjunto a la enfermedad por la cual el paciente se está operando. Es decir, un paciente que, por ejemplo, se opera de, no sé, una vesícula, una cólera, y que asociado tiene presión alta, diabetes o alguna otra comorbilidad. ¿Sí? A eso se le llama comorbilidades. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo para esta clase? Entonces, importante entender lo que es la importancia de evaluar estas comorbilidades antes de que el paciente sea anestesiado. Eh, a su vez, también explorar cómo estas comorbilidades pueden afectar a la elección y a la administración de una o de otra anestesia y discutir lo que son las precauciones y consideraciones especiales que vamos a tener que tener al anestesiar a cada paciente según la comorbilidad que tenga. ¿Está bien? Bueno, Perdón, ¿podría repetir lo que sería una comorbilidad? sí, la comorbilidad es una condición médica que es adicional, ¿sí? A la que el paciente o sea, por ejemplo, es una condición médica que está asociada o no a la enfermedad que el paciente ya tiene por la cual se opera, ¿sí? O sea, son condiciones médicas que están asociadas. Por ejemplo, un paciente cardiópata tiene una miocardiopatía hipertrófica y tiene hipertensión. Esas comorbilidades están asociadas, ¿sí? O sea, son enfermedades que tiene el paciente que están relacionadas entre sí. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bueno, luego. eh, les voy a mencionar las que son las más frecuentes, no vamos a ver todas porque es un montón, pero las más frecuentes son la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad cardíaca, la enfermedad pulmonar crónica, la enfermedad renal, la obesidad, enfermedades neurológicas y hematológicas, ¿sí? Bueno, en cuanto a cómo tiene que ser la evaluación anestésica de de las comorbilidades en general, que en realidad es el interrogatorio que nosotros tenemos que hacer del paciente antes de ingresar al quirófano, que por lo general esto lo hacen anestesiólogos, pero bueno, nunca está de más que ustedes también pregunten o repregunten, sobre todo temas importantes como en cirugías complejas, sí, que de esto estamos hablando. Por ejemplo, preguntar si el paciente tiene una anestesia previa, si ya se operó alguna vez, si se operó alguna vez, si recibió anestesia, cómo le fue, si tuvo alguna complicación por la anestesia, eso es una pregunta importante. O por ejemplo también si tuvo muchas náuseas o vómitos, aunque no sea una complicación grave, también está bueno tenerlo en cuenta. Después si el paciente también toma medicación, qué medicación toma, si ese día la tomó también es importante. Por ejemplo, a muchos pacientes que son hipertensos y están medicados, el día de la cirugía no toman la medicación, porque les da miedo, porque alguien se los dice o por lo que fuera. Y eso también está bueno saberlo, porque capaz ese día su presión va a estar más alta de lo habitual, sumado a los nervios de la cirugía y todo lo que implica. Bueno, después seguramente los prequirúrgicos, hoy tiene mucho un laboratorio, un electrocardiograma y algún estudio de imágenes si es que lo requiere. Y después preguntar datos que nos van a servir a nosotros, como la edad, el peso, los hábitos también, si es tabaquista o si fumó en algún momento de su vida, si consume drogas, el hábito corporal del paciente, si se nota que tiene sobrepeso, obesidad o si está desnutrido, eso también es importante, ¿sí? Bueno, después, hay una evaluación preoperatoria dentro de esto que hablamos, que es el ASA, no sé si alguna vez lo escucharon, pero la escala de ASA es de la Asociación de Anestesiología de Estados Unidos, que es un sistema que usan los anestesiólogos para poder evaluar a los pacientes y clasificarlos de cierta forma según el riesgo que tengan. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para también estandarizar la comunicación entre el equipo quirúrgico. Si el cirujano sabe que el paciente es un ASA 4, entiende que es un paciente cuya condición está grave. Sí, que no es lo mismo que un paciente ASA 1, que es un paciente totalmente sano. ¿Está bien? No sé si alguna vez escucharon esto, lo vemos un poco rápido por arriba, pero bueno, el paciente ASA 1 es un paciente sano,
que no tiene ninguna comorbilidad ni enfermedad sistémica, ¿sí? El paciente de ASA2 ya es un paciente que tiene una enfermedad sistémica más leve, que por lo general está bien controlada y no limita su actividad diaria. Por ejemplo, un paciente que tenga una hipertensión arterial controlada, ¿sí? O obesidad moderada, de estas hablo de forma aislada, no en conjunto, porque si no ellos ya sería otro tipo de ASA, que tenga una de esas condiciones y bien controlada. Después ya el ASA3 es un paciente con una enfermedad sistémica más grave, cuya también puede afectar a las actividades diarias, pero todavía no llega a ser incapacitante, ¿sí? Por ejemplo, que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva, pero bien controlada, o que tenga EPOC, que es una enfermedad pulmonar, ¿sí? Y después ASA4 ya es un paciente que tiene una enfermedad sistémica incapacitante, que están en riesgo su vida, digamos, en esta cirugía, y el paciente tiene ya una limitación severa en cuanto a su actividad diaria, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una insuficiencia cardíaca, como vimos el ejemplo del ASA3, pero ya de forma descompensada, o sea, que el paciente ya tenga edemas, que tenga síntomas obstructivos, ¿sí? Profe, perdón, Sí, pregunta. sí, bien. Un paciente que tiene más de una enfermedad sistémica pero controlada, por ejemplo, hipertensión, diabetes, tabaquista, ¿qué ASA sería? ¿Tres? Claro, sería un ASA 3. Igualmente, el ASA, como verán, como dice acá el cuadro, es un criterio, o sea, no es tan específico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es bastante subjetivo. Capaz un mismo paciente para un anestesiólogo es un ASA 2 y para otro es un ASA 3. ¿De qué depende? Del criterio de cada uno y cómo lo interprete, porque si vos interpretas que esas enfermedades, aunque sean muchas, el paciente las tiene bien controladas, capaz puedes pensar que es un ASA 2. Pero si ya una de esas ya está descompensada o le afecta en sus actividades diarias, ya puede ser un ASA 3, ¿sí? Gracias. Incluso si buscan la clasificación van a ver que les da algunos ejemplos y todo, pero no es tan específico. Bueno, pasamos. Esto para que tengan una idea de lo que es la evaluación prequirúrgica, ¿sí? Y para que entiendan el idioma que se habla cuando se les presenta a un paciente que se dice es ASA 2 o es ASA 3, y ustedes también puedan interpretar de qué se está hablando, ¿sí? Bueno, después. En cuanto a la enfermedad renal, hacemos un repaso rápido de lo que son las funciones del riñón, ¿sí? ¿De qué se encarga el riñón? Básicamente lo que hace es filtra desechos, toxinas, fármacos, todo lo que tenga que eliminar, filtra la sangre y lo elimina a través de la orina, ¿sí? También elimina urea y creatinina, toxinas, fármacos, todo lo que tenga que eliminar. Y también se encarga de regular lo que es el equilibrio de los líquidos y los electrolitos, ¿sí? Es importante, el riñón regula todo lo que es el equilibrio del agua del cuerpo y los electrolitos como calcio, fósforo, potasio, sodio, ¿sí? Y esto nos ayuda a mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio de todas las funciones celulares del cuerpo. Además, regula, así como regula el equilibrio de los líquidos, termina regulando la presión arterial y también a la glucemia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en el riñón se absorbe glucosa, ¿sí? Y eso es una forma de regularlo. Entonces, el riñón puede absorber glucosa o también eliminarla si el paciente, por ejemplo, es diabético y tiene cetonuria, o sea, y tiene, perdón, glucosuria, o sea, que elimina glucosa por orina porque ya hay como demasiada glucosa en sangre, la va a terminar eliminando. Entonces, se encarga de regular eso. Además, produce hormonas como la eritropoyetina, que es una hormona estimulante de todo lo que son las series rojas, ¿sí? De los glóbulos rojos, etcétera. También la renina, que participa de todo del sistema eh, renina aldosterona, renina angiotensina aldosterona, gracias, que todo ese sistema, como sabrán, regula lo que es la presión arterial también, ¿sí? También sintetiza vitamina D, que sintetiza la forma activa de la vitamina D, que es las 25-hidroxivitamina D, y también regula todo lo que es el fósforo y el calcio. Entonces, regula también el equilibrio ácido-base, el pH, ¿por qué? Porque regula también lo que es la absorción y la eliminación de bicarbonato, de sodio y de otros ácidos. Y se encarga de reabsorber nutrientes como la glucosa, las proteínas y la eliminación de fármacos o de toxinas, ¿sí? Hay muchos fármacos que se metabolizan de forma renal y también se eliminan de esta forma, entonces por eso es muy importante. Bueno, ¿qué pasa cuando los riñones no pueden realizar estas funciones que estuvimos hablando de forma adecuada por una enfermedad o una lesión, ¿sí?
¿qué puede pasar? Que se termine desarrollando una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la insuficiencia renal crónica? Es la pérdida progresiva y permanente de la función renal durante un periodo de meses o años. Para diferenciarla de la insuficiencia renal aguda, se toma el periodo más o menos de 90 días, ¿sí? Pero bueno, eh, voy a enfocar más en lo que es lo crónico, que por lo general es lo que el paciente trae y dice, soy insuficiente renal crónico, me hago diálisis o estoy en espera de un trasplante renal o me voy a trasplantar del riñón, que es lo más habitual que vamos en quirófano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta es una enfermedad progresiva donde se va perdiendo la capacidad del riñón de funcionar adecuadamente, ¿está bien? Algunas de las causas, como para que sepan, son la diabetes, la hipertensión, enfermedades autoinmunes o ingestión crónica de toxinas. Sobre todo lo más importante, la diabetes y la hipertensión como causa de insuficiencia renal crónica, ¿sí? Entonces, acuérdense que todas estas comorbilidades justamente son comorbilidades porque por lo general se dan en conjunto, ¿sí? Seguramente un paciente insuficiente renal crónico o sea hipertenso o sea diabético, ¿sí? Lo más frecuente. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que se evalúan como para decir que un paciente tiene una insuficiencia renal crónica? El más importante es la tasa de filtración glomerular, que es un parámetro que usamos para saber cuán enfermo está el riñón. O sea, lo que mide la tasa de filtración básicamente es qué cantidad de sangre es filtrada por los riñones por minuto, ¿sí? Entonces, lo normal suele estar por encima de los 90 mililitros por minuto por metro cuadrado. Entonces, menos de 60 ya es una insuficiencia, es uno de los parámetros de insuficiencia renal crónica, ¿sí? Después, esto ya es como muy detalle, pero hay diferentes grados, ¿no? Por ejemplo, un paciente eh, que tiene, no es lo mismo un paciente que tiene un filtrado de menos de 15, que es un paciente con insuficiencia renal terminal, que uno que la tiene en 60, que tiene una leve disminución, ¿sí? Después, otra cosa que podemos evaluar en el examen de sangre es el nivel de creatinina, ¿sí? Otra cosa que podemos evaluar en la orina es la proteinuria, es decir, la eliminación de proteínas por la orina, ¿sí? Y si ven acá el dibujito, acá les muestra las etapas de la insuficiencia renal hasta la insuficiencia renal terminal, donde el filtrado es menos de 15, que dice ahí. Y este dibujito es muy gráfico porque acuérdense que el riñón lo que hace, acá les dice lo que es sangre, orina, el filtro que sería el riñón y las proteínas como la albúmina. El riñón se encarga el riñón sano filtra estas proteínas y lo que hace es que no se eliminen, ¿sí? O sea, que no se pierdan por la orina. Pero cuando ya hay un daño a nivel del glomérulo, esas proteínas empiezan a pasar y se van perdiendo por la orina, ¿sí? Y el paciente puede tener una hipoalbuminemia, ¿sí? O sea, tener una albúmina baja en sangre. ¿Por qué? Porque la está eliminando por orina. Entonces, cuando el paciente ya tiene proteinuria en la orina, ya quiere decir que es un signo ya de daño renal importante, ¿sí? Algunos síntomas, para que tengan idea de un paciente insuficiente renal crónico, son fatiga, edema, o sea, que esté todo hinchado, que tenga alteraciones en la micción, porque por lo general va a orinar poco, incluso puede llegar a la anuria, o sea, no orinar nada, dolor lumbar, dolor en las articulaciones, entre otros síntomas. Bueno, entonces, en cuanto a lo que nos compete a nosotros en la anestesia con los pacientes de enfermedad renal, es importante, como dijimos siempre, hacer una buena evaluación preoperatoria y por otro lado tener en cuenta lo que son los medicamentos que nosotros usamos en anestesia, porque muchos medicamentos que nosotros usamos tienen eliminación renal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que ese medicamento va a terminar eliminándose por riñón. Y si ese riñón no está funcionando bien, ¿qué es lo que puede pasar? Lo terminamos de hacer pelota. Claro, puede por un daño, generar un daño renal, o sea, ser nefrotóxico, o también acumularse más de lo que debería. ¿Sí? Capaz nosotros sabemos que una medicación determinada dura 40 minutos de vida media, pero en una paciente que tiene una insuficiencia renal crónica puede como no eliminarse bien y prolongar el tiempo de ese
de esa farmacocinética, o sea, el mecanismo de acción, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta qué medicamentos vamos a usar, ¿sí? Por eso ahí también dice la selección de los agentes anestésicos. Hay bibliografía, si bien esto es controvertido, que dice que se prefiere lo que son los agentes eh, inhalatorios, ¿sí? Por ejemplo, el sevoflurano, ¿se les ocurre por qué se puede preferir los agentes inhalatorios y no capaz algo endovenoso? Lo inhalatorio, ¿cómo se va a eliminar? Ahí lo dice igual. Por los pulmones y por el hígado Claro, a través de la sangre. claro. Se va a eliminar sobre todo por los pulmones. Entonces, si yo tengo un riñón que no está funcionando, voy a preferir algo que se elimine de otra forma, ¿sí? Igualmente, esto no quiere decir que yo no puedo usar propofol en un paciente que se va a trasplantar del riñón, porque de hecho se usa, pero hay que tener cuidado con las dosis porque puede acumularse o dañar el riñón. Entonces, a veces se hacen menores dosis que lo que es para un paciente normal, que no tiene insuficiencia renal, ¿sí? Por otro lado, se me fue. Eh, Importante el monitoreo del paciente, lo que ya saben, el electrocardiograma con los 5 electrodos, la presión arterial, la saturación. Importante acá controlar la diuresis, o sea, el paciente tiene, si tiene sonda vesical, que seguramente la va a tener, dejarla de lado donde el anestesiólogo la pueda ver, porque a veces los cirujanos la cuelgan por cualquier lado y estás incómodo, después nunca ves cuánto orinó, y en estos pacientes es importante. Y también tener cuidado con lo que son los electrolitos del paciente, o sea, el paciente le puede faltar calcio, le puede faltar potasio, entonces también importante, por ejemplo, que el paciente tenga una TAM, o sea, una presión de la arteria invasiva para que nosotros podamos evaluar también el laboratorio del paciente en ese momento y ver si necesitamos corregir algún electrolito, ¿sí? Y después, algo más práctico, para que tengan en cuenta, es que muchos pacientes que, por ejemplo, se van a trasplantar del riñón, ya vienen haciendo la diálisis, ¿sí? Y los pacientes que vienen dializados, por lo general, primero están deshidratados y por otro lado también pueden tener falta de calcio, por ejemplo, ¿sí? Eh, Son pacientes que por lo general están bastante críticos y que tienen el equilibrio ácido-base bastante alterado. Entonces siempre es importante evaluar, por ejemplo, el electrocardiograma, porque un paciente con una hipocalcemia severa no puede prolongar el QT y generar una arritmia. Entonces siempre hay que tener cuidado del monitoreo. Y otra cosa importante es si el paciente tiene una fístula arteriovenosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una fístula arteriovenosa al lado izquierdo, yo no le voy a poner la vía de ese lado. Voy a buscarle la vía del otro lado, ¿sí? Por lo menos para alargar la cirugía, hasta después ponerle un acceso venoso central si es que lo requiere. No sé si alguna vez vieron o hablaron algo de trasplantes renales, pero por lo general en los trasplantes renales siempre se requiere un acceso venoso central porque al paciente hay que pasarle timoglobulina, que no pasa nada, no importa el detalle, pero es un anticuerpo que sirve para evitar el rechazo del nuevo riñón que le están trasplantando, ¿sí? Entonces por eso es importante los accesos en estos pacientes. Sobre todo también, porque cuando los pacientes llegan al punto de necesitar un trasplante renal, eh, son pacientes ya enfermos y sus venas y sus arterias por lo general están bastante dañadas o trombosadas, ¿sí? Creo que son de los pacientes más difíciles para invadir en cuanto a colocar acceso venoso central, por eso también está bueno que siempre tengan preparado un ecógrafo, ¿sí? Yo sé que no en todos lados se ponen las centrales con eco, pero en estos pacientes donde probablemente tenga trombosis o por la diálisis estén hipovolémicos y tenga poco flujo eh, y tengan depresión de volumen, está bueno que por las dudas se tengan el ecógrafo ahí y larguen con una periférica con la que encuentren y después, cuando el paciente ya esté dormido, se le puede buscar otra más y se le puede poner la central. Bueno, después. En cuanto a lo que es cómo podemos nosotros proteger al riñón, por así decirlo, ¿sí? Entonces, un poco ya lo estuvimos hablando, pero manejar los fluidos y los electrolitos. Tenemos que tratar de que por un lado no pasarnos de la cantidad de líquidos y por otro lado que tampoco el paciente esté deshidratado. Sí, hay que hacer un balance. Para esto, yo les digo tips prácticos que a ustedes les puedan servir en el día a día.
siempre está bueno cuantificar cuánto le estamos pasando al paciente. ¿Cuánto le pasamos de fisio? ¿1 litro, 2 litros, 3 litros? Bueno, frenemos, bajemos, pasémoslo más despacio. ¿Qué le pasamos? Ringer, ¿cómo viene en el laboratorio? ¿Cómo tiene el potasio? ¿Le sigo pasando sodio o paso le sigo pasando fisio o paso a un Ringer lactato, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso para tener en cuenta. Por otro lado, el paciente ya va a tener una enfermedad renal, pero nuestra idea es no seguir dañando ese riñón. Entonces, tampoco generarle por ejemplo, no generarle un daño que pueda llevarlo a una insuficiencia renal aguda. O sea, que ese riñón que ya está medio descompensado de forma crónica colapse y lleve a una insuficiencia renal aguda. Por eso es importante mantener una buena presión arterial, ¿sí? Entonces, tener cuidado de no generar una hipotensión prolongada. Para eso podemos usar inotrópicos como la noradrenalina y también mantener una buena hidratación, ¿sí? Por otro lado, esto también nos ayuda a mantener un buen gasto cardíaco, ¿sí? Y, bueno, y otras cosas como evitar medicamentos nefrotóxicos y planificar también, que se lo va a hacer el anestesiólogo, qué cuidados le va a dar en el posoperatorio, qué analgesia puede recibir el paciente, etc. Bueno, acá les puse un cuadro. Lo que puse en rojo es lo que más me interesa que se acuerden, que como hablábamos antes, muchos de los fármacos que usamos nosotros en el día a día en anestesia tienen metabolismo y eliminación renal. Entonces, hay algunos fármacos que es preferible que usemos y otros que no. Por ejemplo, para la inducción, si bien dijimos que lo ideal también son los inhalatorios, podemos usar propofol, ¿sí? No hay ningún problema. Después ya el etomidato se metaboliza en hígado, pero se excreta por hígado también, entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Digo por riñón. Se metaboliza por el hígado y se excreta en parte por el riñón. Y el tiopental es el único que no está recomendado porque se puede acumular, pero ese ya por lo general no se usa. Después, en cuanto a los relajantes musculares, es bastante contradictorio porque lo que dice la bibliografía es que lo ideal es usar atracurio. ¿Por qué? Porque el atracurio tiene un metabolismo que no implica el riñón, ¿sí? Se metaboliza de forma no enzimática y se excreta también por la bilis, o sea que no pasa por el riñón. En cambio, por ejemplo, el becuronio o el rocuronio se metabolizan por el hígado y se excretan por la bilis y el intestino y una parte también por el riñón. Igualmente, si bien el atracurio es como de elección para estos casos, no estaría mal que se use el rocuronio. ¿Por qué? Porque también el rocuronio en muchos casos tenemos el reversor específico que es el Subamadex. Entonces, en caso de que el paciente quede relajado al final de la cirugía, o sea que tenga todavía una reversión incompleta de la relajación, se podría usar el Subamadex, ¿sí? Lo que sí no está recomendado es la succinilcolina, porque si se acuerdan, no sé si vieron algo del paciente quemado, hiperpotasemia, todas las contradicciones, la insuficiencia renal también es una contradicción, o en realidad más una precaución, ¿sí? ¿Por qué? Por el riesgo de la hiperpotasemia. Porque los pacientes que tienen enfermedad renal, por lo general, acuérdense que tienen alteraciones electrolíticas como hiperpotasemia, hiponatremia, hipocalcemia, etc. Después, ¿alguna duda con eso? ¿O hasta ahora? Bueno, No, listo, seguimos. Bueno, por otro lado, en cuanto a los Profe, aires, perdón, sí, ¿podría repetir lo anterior? ¿qué cosa? De la succinil. Lo... Sí, por favor. Bueno, la succinilcolina puede generar hiperpotasemia. Acuérdense que la hiperpotasemia, lo malo es que puede generar arritmias. Entonces, en un paciente que ya de base puede llegar a tener hiperpotasemia por su enfermedad renal, no le vamos a sumar un fármaco como la Suxi, que le puede aumentar más esa hiperpotasemia y nos estaríamos comprando un problema. ¿Por qué? Porque ese paciente podría desarrollar una arritmia por esa hiperpotasemia, ¿sí? Igualmente, esto no es una contraindicación absoluta, ¿sí? Capaz el paciente tiene un laboratorio hecho y el potasio lo tiene normal. Entonces podríamos usar Suxi. Pero si no lo tenemos muy en claro, es mejor no utilizarlo. ¿Por qué? Por el riesgo de la hiperpotasemia. O sea, no tiene que ver con el mecanismo de la Suxi, sino más por el riesgo de la hiperpotasemia. ¿Sí?
Bárbaro, gracias. Bueno, después, en cuanto a lo que es analgesia para nuestros pacientes, lo ideal siempre es usar paracetamol, ¿sí? Eh, y lo que no se recomienda es el resto de los AINES. O sea ketorolac, diclofenac, dipirona. Por lo general, los pacientes para el control de la analgesia se les da paracetamol y algún que otro opioide asociado si lo requiere. Lo mismo para el posoperatorio, ¿sí? Después, anestésicos locales no hay mucho problema. Lo ideal es usar más lidocaína. La bupivacaína puede tener una acumulación porque tiene un metabolismo más lento y una eliminación más prolongada. Pero bueno, se puede usar con precaución. Y en cuanto a los opioides, la verdad es que es bastante polémico, pero se pueden usar. Lo importante también es que hay que hacer un ajuste de dosis. Por ejemplo, si la morfina o el tramadol, por ejemplo. Si el tramadol nosotros por lo general damos 1 miligramo kilo, capaz en un paciente que tiene una enfermedad renal, vamos a dar un poquito menos que esa dosis, ¿sí? Entonces hay que hacer un ajuste para que esa dosis no sea tóxica y tampoco se acumulen esos fármacos. El fentanilo tiene menos dependencia que de la función renal, generalmente seguro, pero bueno, siempre con todo hay que tener precaución. Y la codeína es raro que lo usemos en quirófano. Bueno, ¿de enfermedad renal quedó alguna duda? Si no, pasamos a hígado. Todo bien, profe, pasemos. Bueno, vamos a enfermedad hepática. Bueno, insuficiencia hepática. En cuanto a lo que son las funciones del hígado, tiene un montón de funciones que son metabólicas, o sea, se encarga de metabolizar todo lo que son los glúcidos, el resto de los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, los tóxicos, fármacos, etcétera, ¿sí? Se encarga también de la síntesis de factores de coagulación, ¿sí? Acuérdense que eso es muy importante. En el hígado se sintetizan factores tanto que son procoagulantes como anticoagulantes, ¿sí? Como la antitrombina 3 o la proteína C, la proteína S, ¿sí? Eh, Después también se sintetizan proteínas como la albúmina, que es muy importante. El hígado es el principal metabolizador de todos los desechos, tanto endógenos, o sea, endógeno quiere decir del propio cuerpo, o exógenos, por ejemplo, en la medicación. También tienen protección, tienen función inmunológica porque sintetizan globulinas, que son las que van a generar anticuerpos, ¿sí? Y producen la bilis para la digestión. Entonces, causas así más comunes de la enfermedad hepática. Antes lo más común era el alcoholismo. Ahora, hoy por hoy, cada vez está creciendo más el NASH, que es el non-alcoholic steato, ahí falta una S, steatohepatitis, que eso es el hígado graso, básicamente, o sea, la steatosis hepática por obesidad, ¿sí? Por hígado graso. Está siendo cada vez más común. Entonces, otras causas también pueden ser virales, como la hepatitis C, B, y otras causas que hay un montón, pero las más importantes y las más frecuentes son esas tres, ¿sí? Entonces, todas estas noxas y este daño que se genera en el hígado terminan en el final, digamos, y esto sigue progresando. Son muchos años también de daño hepático para llegar a la cirrosis, que la cirrosis es cuando se mueren los hepatocitos y lo que hacen es, se fibrosa y se regenera, se hace una regeneración nodular. Entonces el hígado queda más chico y son hígados que son más duros, ¿sí? Eh, entonces, si son hígados que ya no funcionan como funciona un hígado normal, ¿sí? Ya todas las funciones que dijimos del hígado van a estar alteradas, ¿sí? En cuanto a los síntomas que puede generar la cirrosis, son un montón. Básicamente es el dibujito como está ahí. Son pacientes que van a venir ictéricos, o sea, van a ver que están amarillos, van a ver que van a tener ascitis, ¿sí? Ascitis es cuando se acumula el líquido a nivel abdominal, que eso a su vez predispone a la peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Que eso es una infección, una peritonitis que se da por este líquido libre. Después, el paciente también puede tener una encefalopatía, o sea, a nivel neurológico ya puede estar como eh, bastante alterado su sensorio. Son pacientes que se los considera inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque dijimos que el hígado sintetizaba inmunoglobulinas, que si está enfermo no va a poder cumplir con esa función, ¿sí? Después también puede tener varices esofágicas, que tienen riesgo de sangrado.
y trastornos de la coagulación, porque como dijimos antes, también se encarga de sintetizar los factores de coagulación y los factores de anticoagulación. Entonces también pueden tener riesgo de sangrado y riesgo también de trombosis, ¿sí? O sea, las dos cosas. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el manejo de nuestro paciente con alguna enfermedad hepática como la cirrosis, ¿sí? Entonces, por lo general los anestésicos que usamos intravenosos, como el propofol y el letomidato para la inducción anestésica, son seguros, así como también lo son los anestésicos inhalatorios, ¿sí? Por otro lado, en cuanto a lo que es analgesia, se prefiere usar fentanilo de preferencia antes que la morfina y el tramadol porque tienen mayor metabolización hepática. Entonces, mejor el fentanilo, que además tiene una vía media más corta que la morfina, entonces corre menos riesgo de llegar a acumularse, ¿sí? Por otro lado, los relajantes musculares que se prefieren son también el atracurio, como hablamos en la enfermedad renal, y el cisatracurio, porque tienen un metabolismo que no depende del hígado. Eh, y como, como hablamos también en la enfermedad renal, el rocuronio y el becuronio no es que están contraindicados o que no se los prefiere, sino que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque su efecto puede ser más prolongado. Pero esto, como les digo, no son contraindicaciones absolutas porque hay que usar criterios. O sea, si yo uso rocuronio, uso 40 miligramos en una cirugía que va a durar 5 horas, por más de que el paciente tenga una enfermedad hepática, se va a terminar metabolizando y el paciente a las 5 horas no va a estar más relajado. O mismo si yo tengo su Gamadex para poder revertirlo, voy a preferir usar rocuronio, porque digo, bueno, cualquier cosa lo revierto con su antagonista específico, ¿sí? Pero sí tener en cuenta que pueden tener un efecto más prolongado en los pacientes con hepatopatía, ¿sí? En cuanto a la analgesia y los AINES, es opuesto a lo renal, donde recomendábamos dar paracetamol. Acá no se recomienda dar paracetamol, ¿por qué? Porque se genera tiene un metabolito intermedio que es tóxico, que es el NABQ, o sea, una vez lo leen, que es un metabolito que es tóxico para el hígado. Entonces no se recomienda. Pero el resto se pueden dar. Bueno, ¿alguna duda con eso? No sé si es mucho de fármaco o se entiende. Bueno. Sí, Valen, ¿cómo se llama el metabolito del paracetamol? Se me cortó, No no hace sé. falta que se lo acuerden, se lo digo por si lo leen. Se llama NABQ, N-A-B-Q. Listo. Pero no hace falta que lo sepan, solamente para que entiendan por qué es que se prefiere no dar, porque tiene un metabolito tóxico. Listo. Después, el manejo intraoperatorio del paciente con hepatopatía. Vamos a más o menos decir lo mismo en todos pacientes con estas comorbilidades, ¿sí? Tener cuidado con los líquidos, mantener una buena perfusión, evitar la hipovolemia y también la sobrecarga, como les dije antes. Ser meticulosos en cuanto a cuantificar. Si yo tengo un fisio que está colgado, rotularlo, ponerle primero, sea la forma que utilicen para rotularlos, pero que estén rotulados, ¿sí? O sea, poder llevar una cuenta. Hay gente que le gusta que, no sé, tener los que va sacando, tenerlos como al costado y no tirarlos, que los pueden cuantificar. Hay otros que les van escribiendo números, entonces así van sabiendo cuánto van ya pasando de líquidos. La forma que les sea más útil, pero está bueno cuantificarlo, ¿sí? Y también a su vez siempre mirar también si el paciente tiene una sonda vesical, si está orinando y eso. Eh, También se pueden usar coloides, como por ejemplo la albúmina. ¿Sí? La albúmina lo que hace es aumentar la presión oncótica y nos ayuda a levantar un poco la presión arterial. ¿Sí? También se puede monitorizar, como les dije, la diuresis y la presión venosa central si tenemos un catéter de Swan-Ganz, que no hace falta que se use de rutina en todos los pacientes con hepatopatía, pero sí capaz en los pacientes que van a ser trasplantados, o sea, que van a recibir un trasplante hepático, sí también son pacientes que van a estar invadidos por todos lados, o sea, se les va a poner arterias, se les va a poner central, se les va a poner catéter Swan-Ganz, ¿sí? El monitoreo siempre, el que dijimos siempre, y también tener en cuenta el ácido láctico y la función renal. Acuérdense que todos los órganos están relacionados entre sí y que cuando un órgano está enfermo, también el resto empiezan a alterarse, ¿sí? Entonces, mantener cuidado con el ácido láctico y la función renal. También monitorizar la coagulación, porque si es un paciente que llegó al punto, por ejemplo, de trasplantarse,
es un hígado que no sintetiza bien los factores de coagulación y que probablemente tenga mucho riesgo de hemorragia, ¿sí? Los pacientes, de hecho, que se van a someter también a hepatopatía, perdón, a em, hepatectomías, o sea, resecciones del hígado, si son grandes, van a tener riesgo también de sangrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están quedando con un pedazo de hígado menos o con la mitad del hígado que tienen y no les alcanza para producir la cantidad de factores de coagulación que necesitan, ¿sí? Entonces, como para tener en cuenta en forma práctica, tener a mano ácido tranexámico, ¿sí? Que es un agente antifirinolítico, que se puede usar en forma preventiva, o sea, no hace falta esperar a que el paciente sangre para usarlo, se puede usar en forma preventiva como tratamiento. Y también tener en cuenta que el paciente si el paciente puede sangrar, ¿no? ¿Cuál es la chance, el riesgo de que este paciente que tengo acá enfrente mío sangre? Bueno, si tiene chances de sangrado, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? Tener líquidos, o sea, tener cristaloides, tener el paciente agrupado por si necesito pedir que me manden una bolsa de glóbulos rojos o de plasma o de plaquetas o lo que sea, y tener agentes que nos puedan ayudar como antifirinolíticos como el tranexámico, ¿sí? Esas son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para preparárselas y tenerlas a mano por si las llegara a requerir y el anestesiólogo se las pide en quirófano, ¿sí? Entonces, yo veo un paciente que viene por un trasplante hepático, pienso, bueno, lo van a tener que invadir, lo van a tener que poner central, arteria, Swan Ganz, preparo todo eso. A su vez, voy a pensar que es un paciente que puede sangrar. Entonces, bueno, a ver, pregunto, ¿está agrupado? ¿Tenemos plaquetas para este paciente? ¿Tenemos plasma? ¿Tenemos glóbulos rojos? ¿Tenemos tranexámico? Eso es importante, sí. Y siempre todo el monitoreo, que por lo general se vuelven casi todos los pacientes. Bueno, ¿alguna duda con lo hepático? Creo que la preparación en cuanto a la anestesia es bastante similar en todas estas enfermedades que estamos hablando, salvo alguna que otras particularidades de cada enfermedad, ¿sí? Pero la base del paciente complejo, en cuanto a la preparación de quirófano, es casi siempre la misma. Eh, bueno, pasamos a otra comorbilidad muy frecuente que es la obesidad, ¿sí? Cualquier cosa me frenan, sí, a veces hablo muy rápido, así que si no se entiende algo, por favor, frenenme. Bueno, entonces, obesidad. La obesidad, hoy por hoy, hay cada vez más. Se cree que en Argentina llega casi al 60% de los adultos ya tienen un grado de sobrepeso o de obesidad. Y los niños de edad escolar también lamentablemente tienen una cifra muy alta, casi de 42% y cada vez más alta, ¿sí? Entonces, el paciente con sobrepeso, con obesidad, va a ser un paciente que ustedes se van a encontrar en quirófano frecuentemente, ¿sí? Por eso me interesa también hablar de esto. Bueno, hay un índice que se usa, que es el índice de masa muscular, que no sé si alguna vez lo utilizaron en el IMC, que es un índice que con dos datos simples, que son el peso y la talla, nos da una escala, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Es peso sobre talla al cuadrado, ¿sí? Según el valor que nos dé esto, podemos clasificar a nuestro paciente en peso insuficiente, si es de menos de 18,5. Después, el normopeso, que sería lo normal, va del 18,5 a 24,9. Después ya el sobrepeso va por encima de 25 hasta 29. Después ya obesidad grado 1 es de 30 a 35, grado 2 es de 35 a 40 y obesidad mórbida ya es más de 40 de IMC. Y más de 55 es obesidad supermórbida, ¿sí? Esto para que tengan un pantallazo general, no hace falta que lo sepan de memoria. Bueno, entonces, para que tengan en cuenta, la obesidad es un factor de riesgo independiente ya de morbimortalidad quirúrgica. O sea, ya solo con el hecho de tener obesidad es un factor de riesgo independiente, ¿sí? Por ejemplo, la edad también es un factor de riesgo independiente. O sea, más allá de que tengas o no, ¿qué quiere decir independiente? Por si no se entiende. Quiere decir que más allá de que tengas otras patologías o no, ya ese dato de por sí, o sea, ese factor como la obesidad es un factor de riesgo, ¿sí? Bueno, importante que la obesidad por lo general nunca viene sola, ¿sí? Siempre tiene una que otra comorbilidad asociada. Y con frecuencia estas comorbilidades no están bien diagnosticadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene eh, asociado a la obesidad? El síndrome metabólico, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver uno por uno igual.
bueno, alteraciones también del sistema respiratorio, vía aérea difícil, que para eso para la anestesia a nosotros nos preocupa mucho, estado protrombótico y también alteraciones a nivel cardiovascular. O sea, son pacientes que por lo general van a ser diabéticos, hipertensos, van a tener un estado protrombótico, van a tener alteraciones respiratorias porque les cuesta respirar, capaz tienen síndrome obstructivo del sueño y otras comorbilidades asociadas, ¿sí? Bueno, entonces, el síndrome metabólico es un síndrome porque es un conjunto de cosas como el colesterol alto, la presión alta, la obesidad central y la resistencia a la insulina, ¿sí? O sea que son pacientes que por lo general son diabéticos, hipertensos, tienen colesterol alto en sangre y eso. Bueno, entonces es importante en estos pacientes hacer un buen control de la glucemia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos hemoglucotest en los cuales podemos pinchar al paciente en quirófano y medirles la glucemia, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que sean diabéticos insulino dependientes, ¿sí? Porque hay pacientes que son diabéticos y que toman medicación oral o que no reciben medicación, y hay otros que dependen de la insulina. Sobre todo en esos pacientes en particular es en los que mayor cuidado tenemos que tener con el control de la glucemia, ¿sí? Bueno, por otro lado, el paciente obeso hay que tener cuidado con la medicación y los fármacos que vamos a administrar. Por ejemplo, el propofol, no sé cómo sabrán, eh, es un fármaco que genera también mucha vasodilatación, ¿sí? Entonces, y también genera hipotensión. Entonces, en estos pacientes que tienen problemas porque se les obstruye la vía aérea por su característica física, eh, es importante darlo de forma usarlo despacio, ajustando bien la dosis, ¿sí? Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que la dosis de los relajantes musculares y el Suvamax se tienen que ajustar al peso real del paciente, ¿sí? O sea, hay muchos fármacos que nosotros vamos a tener que darlos según el peso ideal del paciente, que eso es un cálculo, hay una fórmula, ¿sí? Para hacerlo. Por ejemplo, un paciente capaz es obeso y pesa 150 kilos, pero su peso ideal, que se calcula según la altura, va a ser de 70 kilos. Entonces hay fármacos que lo vamos a tener que dar según su peso real y hay otros que lo vamos a tener que dar según su peso ideal. Entonces es importante que los relajantes musculares y el Sugamadex se tienen que dar con el peso real del paciente. O sea, si yo digo, bueno, calculo el peso ideal, capaz me quedo corto. ¿Por qué? Porque el relajante necesita tener el peso real, ¿sí? Después, el aparato respiratorio lo vamos a ver después. El paciente también puede tener asociado a la apnea o hipopnea del sueño, se lo abrevia SAOSI, que es un síndrome en el cual el paciente de noche cuando duerme hace apneas, o sea, son pacientes que roncan muchísimo, pero además de roncar, llegan momentos donde hacen apneas, o sea, que por determinados tiempos no respiran, ¿sí? Y ese es un factor que tiene mucha morimortalidad, porque esos pacientes pueden tener hipoxia, pueden tener hipercapnia, o sea, acumulan CO2, terminan teniendo hipertensión arterial, arritmias, etcétera, ¿sí? Entonces también es importante preguntarle al paciente, bueno, ¿roncás de noche? ¿Usás CPAP, que es un dispositivo que se usa para los pacientes que tienen este síndrome? O a veces si están acompañados le preguntas a la mujer, ¿ronca de noche? ¿Sentís que por momentos no respira? Bueno, eso es importante interrogarlo, ¿sí? Los pacientes también obesos son propensos a tener arritmias, hipertensión, enfermedad coronaria, etcétera, ¿sí? Y a la vez está asociado, como dijimos que todo está relacionado, con hepatopatías. Son pacientes que van a tener hígado graso, ¿sí? Y también van a tener un estado que va a tender más a la trombosis que a la hemorragia. Bueno, eso como general. Después, importante, pacientes obesos, que esto sí me interesa que se lleven de la clase, es cómo, cómo se maneja la vía aérea de un paciente con obesidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? El paciente obeso de por sí, acá la imagen creo que es bastante gráfica. Piensen que tiene mucha grasa visceral a nivel abdomen. ¿Eso qué hace? Te eleva el diafragma. Si te eleva el diafragma, tenés los pulmones menos se van a poder insuflar, ¿sí? Entonces, tiene una reducción ya del volumen pulmonar. Por otro lado, tienen tienen mucha grasa a nivel del cuello. Eso que va a provocar, que cuando yo lo duerma un poquito ya el paciente se va a obstruir, ¿sí?
Entonces, todo esto sumado a que tienen menos compliance, o sea, la compliance es la capacidad de distensibilidad que tiene el pulmón, van a estar más rígidos, tienen resistencias en la vía aérea más altas. Todo esto va a llevar a que el paciente ya de por sí son pacientes que van a venir más agitados, que van a tener disnea, que necesitan más trabajo respiratorio, y son pacientes que en cuanto yo los duermo, me van a dar poco tiempo y enseguida van a desaturar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se obstruyen, porque ya de base tienen una baja capacidad residual funcional, porque tienen alteración en lo que es la ventilación y la perfusión, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende este dibujo? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, entendiendo que el paciente obeso es un paciente donde yo sobre todo tengo que prestar atención en la vía aérea y quiero hacer foco en esto, ¿qué es lo que ustedes se tienen que llevar de la clase para preparar el quirófano para ese paciente? Entonces, por un lado, ya cuando vean al paciente van a darse cuenta eh, si el paciente es muy obeso, cómo es obesidad, tiene mucha grasa abdominal, es más grandote, es alto, por lo menos es chiquito y obeso, tiene un cuello corto. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que ir viendo para ver si es un paciente que pensamos que va a tener vía aérea dificultosa o no. Asociado también a todas las escalas que se usan como Mallampati, medir la circunferencia en el cuello, medir la distancia tiromentoniana, etcétera. ¿Sí? Entonces es importante preparar para este paciente material de intubación dificultosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la obesidad ya de por sí, como factor independiente, está incluida en muchas de las escalas que nosotros usamos para predecir si un paciente va a tener intubación dificultosa o no, tanto para intubación dificultosa como para ventilación dificultosa, ¿sí? La obesidad van a ver cuando vean las escalas de intubación dificultosa y de ventilación, es un factor que aparece en los dos lados, tanto en ventilación como intubación. Les diría que incluso esto se los digo en cuanto a la práctica, no es que esté escrito, pero por lo general incluso son siempre más difíciles de ventilar que de intubar, ¿sí? Pero bueno, son vías aéreas que por lo general cuestan, así que siempre hay que estar bien preparado. Se plantea también, esto es bastante polémico, la intubación en secuencia rápida, porque son pacientes que manejan, que tienen por lo general un vaciado gástrico disminuido y que pueden tener reflujo. Entonces, a veces se plantea hacer una intubación de secuencia rápida, pero no es algo que esté muy claro en la bibliografía, ¿sí? Lo que sí también es importante es que eh, a estos pacientes justamente como van a desaturar muy rápido, porque son pacientes que tienen poquita capacidad residual funcional y además se obstruyen apenas lo dormimos, es importante que preoxigenemos. No sé si tienen en claro lo que es el concepto de preoxigenar, pero es cuando entra el paciente, le ponemos la mascarita, ponerle la APL bastante abierta y no en 70 porque va a sentir como exauga, pero pedirle al paciente que con la máscara bien sellada, porque si no, no sirve apoyarla así de lejos, pedirle que vaya respirando hondo, que haga 10 respiraciones, tómense el tiempo, 5 minutos, lo que haga falta para que el paciente se preoxigene bien. Eso lo que va a hacer es básicamente desnitrogenar, o sea, va a mover al nitrógeno que tiene el paciente y lo más importante, nos va a dar tiempo. ¿Por qué? ¿Para qué? Por si el paciente se llega a complicar. Si el paciente no lo puede intubar, si el paciente es difícil de ventilar. ¿Por qué? Porque el paciente en ese momento va a estar despierto, entonces no va a desaturar, ¿sí? Le pido que oxigene bien y después lo dormimos, ¿sí? Entonces es importante tomarse ese tiempo, ¿sí? Después, ¿qué más? Bueno, después, prevención del shock hipovolémico, eso igual que todos los pacientes con comorbilidades. Eh, y algo importante es la posición de Andy Trendelenburg y en rampa, que ahora les voy a mostrar un dibujito, que eso nos ayuda a disminuir las presiones en la vía aérea, ¿sí? Bueno, después también usar una monitorización hemodinámica continua, usar después ventilación mecánica protectora cuando el paciente ya está intubado, y por lo general son pacientes que van a requerir de presiones positivas al final de la aspiración bastante altas, por lo menos más de 5. Hay también estudios que hablan de lo que es la anestesia libre de opioides, o sea, no usar opioides, ¿por qué? Porque en estos pacientes se pueden acumular y después pueden hacer apneas, pero bueno, eso se lo pongo en signo de pregunta porque es algo más controvertido. Pero sí me interesa que sepan que lo importante de estos pacientes son esas cosas que dijimos en rojo, que es lo más práctico para ustedes. Entonces, con un paciente que va a ingresar
para cualquier cirugía y que tiene obesidad. Lo ideal es ponerlo en posición supina, o sea, boca arriba, y en rampa, o sea, posición de anti-tren, que la cabeza le quede más elevada. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos la posición de tren, piensen que toda esa grasa que tiene, que ya tiene en el abdomen, le va a comprimir todavía más el tórax, ¿sí? Entonces el paciente va a estar más ahogado todavía que lo normal. Entonces lo ideal es ponerlo en rampa y en anti-tren, ¿sí? Incluso hay algunos que, hay pacientes que son obesas y que tienen muchas mamas y que es difícil también hacer la laringoscopía porque no tenés lugar. Entonces también para trabajar más cómodos, hay algunos que lo que hacen es intentar descender las mamas de alguna forma, con cinta como sea, sin incomodar al paciente obviamente y cuidándolo. Pero eso también ayuda a poder hacer una laringoscopía más cómoda. Y lo que me interesa que se lleven de esto es la preparación que ustedes tienen que hacer del quirófano cuando venga un paciente así, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, puede ser que sea un paciente que viene, se ventila bien, se intuba bien, y es un cormacuno, y listo, ir a un súper obeso, pero que se ventila y se intuba bien. O sea, no quiere decir esto que todos los pacientes con obesidad van a tener dificultad en la vía aérea. Pero lo que sí quiere decir es que siempre tenemos que estar preparados por las dudas. ¿Por qué? Porque es un factor predictor de vía aérea dificultosa, ¿sí? Bueno, entonces, tener en cuenta las cosas que van a tener que preparar para el quirófano. Cánulas de Mayo o de Guedel de distintos tamaños. Acuérdense que la distancia se mide desde el pabellón auricular hasta la boca, esa es la distancia, ¿sí? Es más importante medir la distancia de largo de la cánula que del ancho, ¿sí? Después, tener en cuenta que podemos usar que podemos requerir capaz distintas máscaras faciales, o sea, capaz hay algunas que nos quedan más chicas, más grandes, entonces tener una que es la que pensamos que vamos a usar y por las dudas también tener un tamaño más grande y un tamaño más chico, ¿sí? Por las dudas. Después también tener, por supuesto, el tubo endotraqueal del tamaño que pensamos que vamos a usar, uno menos y uno más. Después también podemos usar cánulas, nasofaringias, que son esas que están acá abajo y la que está ahí abajo, que no sé ustedes si las han utilizado, yo no he visto que se utilicen muchas, pero también sirven para desobstruir, ¿sí? Y también se pueden usar las máscaras laringeas, ¿sí? Siempre que yo piense que voy a tener una vía aérea dificultosa, siempre tengo que tratar de tener la mayor cantidad de elementos que me sean útiles cerca del quirófano, ¿sí? Entonces, si un paciente no se puede intubar, capaz una máscara laringia le va bien y esa vía aérea está asegurada, ¿sí? Incluso en los pacientes en los que se pueden usar máscaras laringias, mejor usar, o sea, haces una cirugía, ¿no? En la que no requiere sí o sí de una intubación orotraqueal y puede usar máscara laringia, es mejor usar la máscara laringia, ¿sí? Bueno, y ahora vamos viendo por qué. Y otra cosa es, si está disponible en sus hospitales, tener un videolaringoscopio o un CIMAC, ¿sí? En caso de que se requiera, por lo menos tenerlo cerca o tener en vista dónde está. Entonces, esta imagen me interesa que se lleven de esta clase porque siento que es lo que les va a servir a ustedes también para saber cómo preparar un quirófano cuando se enfrenten con algún paciente así, ¿sí? Sea paciente obeso o sea paciente, también esto aplica a cualquier paciente que les digan, miren, este paciente eh, tiene ya antecedentes de intubación dificultosa, ¿sí? Bueno, este es un cuadrito que habla de lo que es el manejo perioperatorio, o sea, el plan previo a la cirugía. Hay diferentes escalas que evalúan, como les dije ahí, screening de SAO, ¿sí? De SAOS, que es el síndrome obstructivo de apnea obstructiva del sueño, sí, eso que les dije, interrogar al paciente. Después el manejo intraoperatorio, las estrategias para una intubación difícil y la monitorización hemodinámica. Y el cuidado posoperatorio también, al paciente que lo pasan a una camilla y va a una unidad de cuidados posanestésicos o a la terapia o al piso, donde sea, no ponerlo en una posición como de tren o sin almohada o sin nada, porque son pacientes que, aunque estén despiertos y respirando, se van a obstruir. Bueno, ¿alguna duda con el paciente con obesidad? ¿Quedó Ahí tengo claro? una pregunta. No, vamos, perfecto. Bueno, sí, alguien dijo que tenía una pregunta, creo. El No experto escuché bien. tiene una pregunta. Ay, perdón, no escucho bien. ¿En el chat me decís? Sí, profe. Perdón, ahí voy. Sorry que no estoy prestando atención al... Bueno, ahí está bien la pregunta. Puede ser que
mejor no hacer anestesia general a pacientes obesos. Bueno, en realidad eso es controvertido, ¿sí? No hay una regla, no hay una verdad, para decirlo así, en pacientes con obesidad en cuanto a qué anestesia elegir. Sí es verdad que si nosotros hacemos una anestesia general, primero hay que ver que sea una cirugía donde se puede hacer anestesia regional, porque como sabrán, no cualquier cirugía puede bancarse con una raqui, ¿sí? Hay veces que necesitamos trabajar por encima del nivel de la raqui y con una raqui no nos alcanza. Pero bueno, por otro lado, eso, tener en cuenta la cirugía que se va a hacer. Por el otro, la anestesia raquídea, es verdad que las ventajas que tiene es que necesitamos menos analgesia del paciente, por lo general, durante la cirugía como en el post, ¿sí? El paciente que no va a requerir de tanta medicación. Por otro lado, lo importante es que no vamos a tener que lidiar con la vía aérea, por lo general, ¿no? Si todo sale como nosotros pensamos, porque el paciente sí va a estar bloqueado. Por ejemplo, una cirugía de rodilla, ¿no? Como ejemplo, una cirugía de cruzados. Eh, el paciente de la cintura para abajo no va a sentir nada y podemos hacerle una sedación leve y evitarnos instrumentar la vía aérea, ¿sí? Entonces, en un paciente donde yo puedo utilizar la anestesia regional, vamos a preferir usarla, sí, eso seguro. Pero hay que tener en cuenta otras cosas. Hay pacientes que son hiperobesos y también la raqui a veces puede también ser dificultosa, entonces se puede intentar hacer una raqui, pero a veces no siempre es fácil. ¿Por qué? Por las características de los pacientes obesos, ¿sí? Y otra cosa que también es una desventaja es que capaz hacemos una raqui, pero por X motivo necesitamos pasar una anestesia general. Y eso ya es más difícil, porque si ya con el paciente lo están operando, tenemos el campo encima, no intubamos cómodos, están en una posición que de tren o de antitren o lo que fuera que estén usando para operar, vamos a estar más incómodos para asegurarnos esa vía aérea, ¿sí? Entonces, es polémico. Si se puede usar la anestesia regional, es lo ideal, ¿sí? Pero no siempre es aplicable a todos los pacientes. Yo hace poco tuve un caso de una paciente que pesaba más de 200 kilos, creo que pesaba 240 kilos, era una paciente que no se podía mover, que estaba postrada en la cama, ni siquiera podía sentarse como para hacerle la raqui. Por suerte teníamos a los traumatólogos que nos ayudaron a posicionar a la paciente y a gente también de quirófano que nos ayudó. Y dijimos, bueno, vamos a intentar hacer una raqui porque también dormir a ese paciente no es algo fácil, ¿sí? Son pacientes que, como sabemos, se obstruyen, tienen mala capacidad residual funcional, desaturan muy rápido y todo lo que ya hablamos. Entonces, en esa paciente que hicimos, intentamos hacer la raqui sabiendo que capaz podía no salir, porque siendo una paciente tan obesa, la técnica no es fácil, ¿sí? Sí, se pudo, por suerte, y fue la anestesia que elegimos, ¿sí? Pero eso no hay algo escrito así que, como con exactitud de decir, hay que hacer uno o hay que hacer lo otro. Pero sí está bueno evaluar las dos opciones y ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno para el paciente que tenemos enfrente nuestro, ¿sí? Porque obviamente no son lo mismo, cada paciente es distinto, todos tienen cosas distintas, ¿sí? Pero bueno, está muy bien la pregunta, porque muchas veces se prefiere la anestesia regional en estos pacientes obesos o pacientes que yo sepa que van a tener intubación dificultosa. ¿Sí? ¿Se entendió eso? A ver el chat. Bueno, perfecto. Seguimos. Bueno, en cuanto a enfermedades cardiovasculares, y es lo último que vemos de esto, bueno, acá básicamente les agrupé todo lo que son las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, las más frecuentes son estas que están acá en la pantalla. La hipertensión, que tiene una prevalencia casi del 25%, o sea, es una patología que muchos de los pacientes que ustedes vean en quirófano van a decir, sí, soy hipertenso, tomo tal medicación. Eh, por otro lado, algo importante, cardiopatía isquémica, o sea, si son pacientes que han tenido ANGOR, o sea, angina, dolor de pecho, si tuvieron infartos, si los operaron, si le pusieron un stent, si le hicieron un bypass coronario. ¿Por qué? Porque este factor es el que más morbo y mortalidad tiene, ¿sí? Entonces, importante interrogar sobre eso. Y también otras patologías como son las miocardiopatías, arritmias o valvulopatías, ¿sí?
Entonces, eh, ¿por qué les hablo sobre las enfermedades cardiovasculares? Porque es la patología médica que más se asocia con, con, perdón, con más mortalidad, no sabría cómo decirlo, pero son los pacientes que más mortalidad tienen a nivel perioperatorio, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta estas enfermedades. Eh, o sea que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad perioperatoria en la cirugía no cardíaca, ¿sí? En la cirugía que no es de cardio, la principal causa de mortalidad son estas patologías, ¿está bien? Entonces, por eso es importante saber si el paciente tiene estos antecedentes. Y este porcentaje de mortalidad se incrementa incluso más en pacientes que tienen más de 65 años, ¿sí? Entonces, en pacientes jóvenes, la incidencia capaz de morbilidad cardíaca perioperatoria es baja, pero en los pacientes mayores de 65 años es más alta. ¿Y de qué hablamos cuando decimos morbilidad cardíaca perioperatoria? Perioperatorio es en el periodo de la cirugía, que puede ser el antes, el durante o el después, ¿sí? Entonces, es que en este periodo aparezca alguna de estas patologías, ¿sí? Un infarto agudo de miocardio, IAM, una insuficiencia cardíaca congestiva, un angor inestable, arritmias severas o muerte por cualquier causa cardiovascular, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de morbilidad cardíaca perioperatoria. ¿Está bien? Y como dijimos, esta morbilidad está aumentada, sobre todo en pacientes mayores de 65, o sea, que son los que más chances tienen de sufrir algo de esto. ¿Se escucha bien? Porque me dice conexión inestable, no sé si se escucha bien. La última parte se escuchó un poco cortado. Ok, la de morbilidad cardíaca preoperatoria. Sí, la última partecita, sí. Bueno, nada, eso, que es más alta la incidencia en los pacientes que tienen más de 65 años. O sea, los pacientes que tienen más de 65 años con antecedentes cardíacos, como hipertensión, arritmia, lo que sea, tienen más chances de sufrir en el periodo de la cirugía, sea antes, después o durante, un infarto, una insuficiencia cardíaca congestiva que lo descompense, una arritmia severa, ¿sí? Son pacientes que tienen chances de sufrir esto, que les digo que es importante, ¿por qué? Porque son cosas que pueden llevar a la muerte del paciente, ¿sí? Bueno, después, en cuanto a la valoración preanestésica de un paciente cardiópata, es todo lo que siempre hablamos, historia clínica, el examen físico, interrogar al paciente, por ejemplo, si tiene síntomas de disnea, si le falta el aire, si puede caminar, si camina, por ejemplo, una cuadra y se agita o si no puede caminar. Son parámetros que a nosotros nos va a hablar del estado general del paciente, ¿sí? Y también si se hizo otros estudios como más complejos como una ergometría, que es una prueba de esfuerzo, un Holter, etcétera, un ecocardio, capaz, que es una ecografía del corazón. Y algo capaz más práctico para tener en cuenta es también si el paciente tiene un marcapasos o un cardiodesfibrilador implantable, ¿sí? ¿Por qué? Porque a alguno le pasó, no sé si alguna vez vieron algo de estos pasos en quirófano. Capaz nunca lo vieron, está bien. Pero bueno, los pacientes que tienen un marcapasos, el marcapasos es un dispositivo que lo que hace es básicamente marcarle el ritmo al corazón. ¿Por qué? Porque tiene alguna arritmia o por alguna causa que no lo pueda hacer fisiológicamente. Entonces, los pacientes que vienen con marcapasos a quirófano, es importante tenerlo en cuenta porque en quirófano se usan, por ejemplo, el electrobisturí, eh, donde el marcapasos puede censar que hay una actividad y censa eso como si fuera una actividad cardíaca, estímulo y no, ¿sí? Entonces, no hace falta que entiendan el por qué, pero sí es importante saber si un paciente tiene marcapasos, si tiene un CDI. ¿Por qué? Porque para el marcapasos muchas veces vamos a necesitar un imán. Se han visto unos imanes así redondos que se colocan donde está el marcapasos. ¿Para qué? Para que si usan el electrobisturí, el marcapasos no sense cualquier cosa y no mande cualquier estímulo, ¿sí?
Con el imán eso se desactiva y es como que manda siempre lo mismo. ¿Está bien? Eso como algo práctico. Y con el CDI va a tener que venir capaz el electrofisiólogo antes de la cirugía a desconectarlo y después de la cirugía conectarlo de nuevo. Pero bueno, esto es un Perdón, detalle profe, para que tengo una tengan en cuenta pregunta. que no. Sí, ¿Eso lo del imán sería como trabajo del equipo de anestesia o lo hace el equipo quirúrgico? No entendí bien eso. no, lo hacen en el Por lo general lo hacemos nosotros. Ah, Hay no sé cómo será en cada hospital, pero por lo menos donde estoy yo, hay un marcapaso, perdón, un imán que siempre está ahí cerca de los quirófanos, que eso lo usan los anestesiólogos, los nombro, porque capaz les pueden decir, bueno, tiene marcapasos, traete el imán. ¿Para qué sirve el imán? Justamente para eso, para que si el cirujano usa un electrobisturí, el corazón y el marcapasos no se y manden cualquier estímulo. Mismo ritmo. Después, objetivos de lo que es la tesis. Entonces, los pacientes que tienen cardiopatías, lo ideal siempre al paciente hemodinámico, sí, que no tenga súper estímulos simpáticos, parasimpáticos, taquicardias, porque eso, ¿qué pasa? Si nosotros damos algún estímulo simpático fuerte, por ejemplo, no sé, intubar al paciente fuera de plano, o sea, que el paciente no esté con un buen grado de relajación o hipnosis y tiene una estimulación simpática fuerte, puede tener taquicardia, se puede llegar a la vasoconstricción coronaria y aumenta también lo que es la agregación plaquetaria, ¿sí? Y eso puede tener mayores consecuencias. Nuestro objetivo es prevenir la isquemia. Si hay isquemia del corazón, también detectarlo de forma precoz y tratarlo, pero bueno, lo importante es no ser brutos, para así decirlo, en el acto anestésico y tratar de mantener siempre la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, lo más que se pueda, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Importante el monitoreo en los con cardiopatía, ¿sí? El monitoreo es igual que lo que fuimos hablando en este tiempo, que es la monitorización estándar, digamos, lo básico que tienen que tener es un electrocardiograma continuo con los 5 electrónicos, con los 5 electrodos, ¿sí? Es importante, no sé si vieron en los monitores del electrocardiograma, que nosotros podemos seleccionar qué derivaciones del corazón podemos ver, ¿sí? Lo ideal es que dos derivaciones, D2 y B5, ¿sí? ¿Por qué? Porque la combinación de estas dos derivaciones permite detectar casi el 95% de los episodios de isquemia. O sea, que si nuestro paciente sufre una isquemia durante la cirugía, nuestra forma de verlo, o sea, no le va a doler el pecho, no va a decir, uy, me mareé. Lo que tenemos para mirar es entonces, importante que tengamos las derivaciones puestas en D2 y en B5, porque de esa forma lo vamos a poder detectar. Casi un 95%, o sea, es un montón. Después, otra cosa también, la presión arterial, que puede ser no invasiva o invasiva según la complejidad y los antecedentes del paciente. Saturación. Y después importante, el end-tidal de CO2 es importante en estos pacientes. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos cambios bruscos, por ejemplo, un descenso de las CO2, también tenemos que sospechar que hubo un descenso capaz cardíaco. eh, o disculpa, en pero se hormonas, escucha. Profe, también se vamos a corta tener cambios. mucho. Uy, a ver ahí. Hola. Sí, ahí se escucha, pero por momentos se entrecorta cuando estás hablando. Cuando se entrecorte, avísenme así repito eso. ¿Sí? Repito un poco lo Bueno, último. sí, lo del Tidal. Bueno, perfecto, Elena. Bueno, importante tener en cuenta que es un parámetro más que nos ayuda a nosotros a saber si el paciente se está descompensando o no.
¿sí? O sea, que no habla solamente de lo respiratorio, de si el paciente está intubado o no. También tener en cuenta que es algo que nos puede hablar también si el paciente está sufriendo una descompensación hemodinámica. Nada más que eso, ¿sí? Importante también tener un control de la temperatura en estos pacientes. ¿Por qué? Porque mantener una temperatura, o sea, si el paciente tiene una temperatura de menos de 35,5 grados, o sea que si tenemos hipotermia, tenemos más riesgo todavía de isquemia del miocardio, ¿sí? Entonces, por eso también es importante monitorizar esto y mantener una buena temperatura con los métodos que ya deben conocer, como usar las mantas con calefactores, o cuando se hidrata el paciente que los líquidos estén tibios, etcétera, ¿sí? Y después otra cosa que podemos usar, eso como lo básico para todos los pacientes. Después hay algunas cosas extra que se pueden usar o no, que depende tanto de la complejidad de la cirugía como de la complejidad del paciente que tenemos enfrente. Entonces, que puede ser la presión arterial invasiva, un catéter venoso central, un catéter de Swan-Ganz, que es un catéter que va por a la arteria pulmonar. La elección del catéter de Swan-Ganz, como les digo, también depende tanto de la patología del paciente como de la agresión que tenga la intervención, y también la experiencia del equipo médico para colocarlo, ¿sí? Entonces, sobre todo en pacientes que tengan, no sé, que un paciente que tuvo un infarto hace poco, un paciente que tiene una coronariopatía severa, o sea, por ejemplo, tuvo mucho bypass, tuvo una cirugía de bypass coronario, digo, ¿no? Un paciente que el ventrículo no le funciona bien, pacientes que necesitamos tener bien monitoreados, que es como elegir también agregar todo esto, ¿sí? Después también en algunas cirugías cardíacas se usa el ecocardio transesofágico, que eso es cómo funciona, tiene una buena fe y una buena fracción de eyección. Y también importante el control de la glucemia, sobre todo en los pacientes que sean, por ejemplo, insulino dependientes, o sea, pacientes diabéticos, ¿no? También tener una buena control de la glucemia porque reduce la mortalidad, ¿sí? Incluso reduce la necesidad. Lo que tienen que saber es que el monitoreo clásico son esos 5 que están ahí y cosas extras que se pueden requerir según la complejidad del paciente, ¿sí? ¿Se escuchó? Hola, hola, ¿dónde se cortó? Uy, a ver, denme 2 minutos a ver si puedo cambiar de Wi-Fi y si mejora la conexión, ¿sí? Me voy a desconectar un segundo. Ya casi terminamos, así que quédense ahí. Hola, a ver ahí. Sí, se escucha, profe. ¿Se escucha bien? Listo. Bueno, esta última diapositiva es lo que no se escuchó. La última parte, a partir de ecocardiograma transesofágico. Ah, bueno, igual no agregué mucho, no, no es, o sea, no se perdieron nada importante. A veces se hace ecocardio transesofágico durante la cirugía, ¿sí? Es un estudio que se ingresa por la boca porque va a través del esófago, ¿sí? Y desde el esófago se mira el corazón. Y a veces ayuda para detectar algunas anormalidades del corazón, por ejemplo, en cirugías cardiológicas, ¿sí? Y otra cosa importante es controlar la glucemia. ¿Por qué? Porque está demostrado que un buen control de la glucemia reduce la mortalidad, ¿sí? Incluso también reduce la necesidad de transfusiones. Nada más eso. Pero lo importante son nosotros los 5 monitoreos clásicos, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, está. Bueno,
Entonces, lo que les decía antes, para tratar de mantener una buena aporte de oxígeno en estos pacientes, tenemos que tratar de evitar que varíe mucho lo que es la presión y la frecuencia cardíaca. Entonces, evitar la taquicardia, evitar la hipotensión y también la hipertensión. Más o menos lo que debería variar la presión arterial es más o menos un 30% del valor basal del paciente, ¿sí? Después, mantener una diastólica mayor a 60. Mantener una buena presión arterial de oxígeno también mayor a 60. Y un concepto importante es que en pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares, el criterio de hemoglobina no es igual que el resto de los pacientes. Por lo general, esto ya lo tienen que haber visto, pero por lo general, ¿cuál es el nivel de hemoglobina para transfundir a un paciente? ¿Lo saben? No. No, Bueno, por lo general, ¿cuál es el nivel de hemoglobina que yo uso para decir, bueno, lo tengo que transfundir a un paciente? Más o menos en niveles de 7 miligramos gramo litro, ¿sí? Pero en los pacientes cardiópatas que ya tienen una relación, una demanda y aporte de oxígeno deteriorado, vamos a usar el valor de 9. O sea, vamos a ser un poquito más exigentes con la hemoglobina, ¿sí? Entonces, si el paciente ya tiene un valor menor a 9 de hemoglobina, tenemos que prepararnos para fundir, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta eso, ¿sí? ¿Se entendió el concepto? Sí, Bueno, listo. Bueno, y para tener en cuenta, como les dije, el objetivo en estos pacientes es no tener una variación tan significativa en la presión, lo mismo en la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cuando el momento donde más podemos producir estos cambios es, por lo menos de causa anestésica y no quirúrgica, es en el momento de la inducción. Porque viene la inducción, por lo general los pacientes se hipotensan, se bradicardizan o se taquicardizan, eh, también teniendo en cuenta, o sea, tanto por las drogas que usamos como las maniobras que hacemos, como la laringoscopía, etcétera, ¿sí? Es importante en este momento tener cuidado porque tenemos riesgo de presión miocárdica, por ejemplo, por la dosis de medicamento que hacemos. A veces en pacientes cardiópatas hay que tener cuidado con las drogas que hacemos, como el propofol, que es un inductor. El propofol no está contraindicado en un paciente con cardiopatía, pero sí hay que tener en cuenta que la dosis que vamos a requerir capaz sea menor, o sea, usar dosis más baja y más lenta, sí, la administración. ¿Por qué? Porque si no es un fármaco que nos va a generar una vasodilatación y una bradicardia, que en un paciente que ya tiene el corazón enfermo puede llegar a traerle más problemas, ¿sí? Entonces, tener cuidado con eso, con el descenso de la TA, bradiotaquicardia, la laringoscopía. Como sabrán, la laringoscopía es un estímulo que es doloroso para el paciente. Entonces, cuando algo duele, se activa todo el sistema simpático, ¿sí? Nos hipertensamos, nos aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Se liberan catecolaminas. Entonces, para hacer una laringoscopía en los pacientes tenemos que tener un buen plano de analgesia y de hipnosis. Entonces, puede ser que sean pacientes que vengan beta bloqueados para no taquicardizarse tanto. Y también nosotros darle una buena analgesia con opioides, como por ejemplo fentanilo, y buena dosis también de inductores, ¿sí? Y de relajante muscular. Eh, una alternativa es la máscara laringia. ¿Por qué? Porque la máscara laringia no es tan dolorosa al colocarse, tiene menos estímulo simpático y además no requiere de relajación neuromuscular. ¿Está bien? Siempre que sea posible, como les digo, no es que podemos usar máscara laringia en todas las cirugías, pero si podemos elegir entre la máscara o la laringoscopía en estos pacientes, está bueno usar máscara laringia, ¿sí? Después, los opiáceos tienen gran estabilidad hemodinámica, o sea que los podemos usar tranquilos, sobre todo el remifentanilo. ¿Por qué? Porque es un opioide que se va a metabolizar de forma rápida y que tiene una potencia bastante elevada para que nuestro paciente no tenga dolor, no se taquicardice, no se hipertense, no varíe tanto la frecuencia ni la presión. Después, el etomidato es uno de los inductores que más se usan en pacientes con antecedentes cardiovasculares, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un fármaco que tiene mucha estabilidad hemodinámica. Lo que sí es importante el etomidato es que no nos da hipnosis, no nos da analgesia. Entonces, lo importante es asociarlo también a un opioide, por ejemplo, el fentanilo, ¿sí? Porque si nosotros hacemos la inducción con el etomidato y el paciente se va a dormir,
pero si le hacemos la laringoscopía y no le hicimos ningún opioide, probablemente le duela, ¿sí? Y si le duele, ¿qué pasa? Aumenta la presión, aumenta la frecuencia, eso que no queremos. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, se entendió todo. Buenísimo. Pregunto porque no sé si se escucha bien, entonces por las dudas le pregunto. Bueno, entonces tener cuidado con eso. Lo mismo lo que les expliqué ya del propofol, que me genera vasodilatación y bradicardia. Entonces, no es que está contraindicado el propofol en pacientes cardiópatas, pero lo voy a usar más lento y en dosis un poquito más bajas. En estos pacientes hay que tener cuidado con cada medicación que hagamos en bolo, de hacerlo despacio, ¿sí? Eh, la ketamina mismo también tener cuidado, se puede usar, pero a veces genera demasiada estimulación simpática. Y el sevoflurano es una buena opción porque genera una inducción que es más lenta y que afecta poco a lo que es la presión arterial diastólica y a la frecuencia cardíaca. Lo que se puede disminuir el sevoflurano es la presión arterial sistólica, ¿sí? Pero bueno, nada más. No sé si tienen alguna duda, ahí les voy a compartir, así los veo. Eh, no sé si quedó claro. A ver, voy a mirar algo más. Eh, la radiografía en realidad depende de la institución, pero tampoco es algo que nosotros del lado de anestesia le prestemos demasiada atención, la verdad. Nosotros capaz miramos más el laboratorio, el electrocardiograma, el ecocardio, si es que el paciente lo tiene hecho. La placa de tórax no nos aporta demasiada información, digamos, para la elección de anestesia que hagamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Si no, ya estamos. Bueno, listo. Bueno, si no hay más dudas, ya estamos, chicos. Así que cualquier duda pueden hacerme. Muchas gracias, Adiós. profe. Nos vemos. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta la próxima.